Bienvenidos a Bajo Radio. Este es un programa creado por Rubén Lamarche y Micaela Tolentino en la 96.1 FM Quisqueya. Aquí estamos ya con nuestros visitantes de hoy, nuestras muchachas que van a compartir con nosotros. Sí. Mi queridísima María Luisa Martínez y mi queridísima Patricia Tolentino, mi prima hermana, que está aquí de visita desde Israel, y la cogí para que viniera a hablar de muchas cosas interesantes de su vida. Dime, Fabuloso. Rubén, ¿y tú cómo estás? Fabuloso. ¿Ah, sí? Sí, estoy súper bien. ¿Fabuloso? Sí, sí. Oh, wow. Rodeado de damas hermosas. No. Y como comprenderás, me siento muy bien. Me siento como el guineo. ¿Cómo es eso? Ajá. No, rodeado de cáscaras. Ah, Sí, Ok. de cáscaras muy hermosas. Sí, un guineo nuevo. Ok. Eso no suena muy bien, Rubén. ¿No suena bien? No. Ah, las bueno. cáscaras. ¿Eh? El guineo. No, la cáscara de guineo. Está bien. No, el Yo por guineo- un momento sentí la mesa temblar y yo, quieto, no se mueva Sí, nadie. El guineo no. Bueno, pues está Eso bien. es demasiado ya. Pues metí la pata ya. ¿Qué voy a Que hacer? somos Pues, flores o ¿eh? algo así, pero un guineo. La cáscara. Es La que- casca. que hay un símil, Es jodita, Sí, Sí, vamos mal, empezamos sí, mal. sí. Yo ya me jodí. Sí. ¿Qué voy a decir? Mira, ahí está la puerta, te puedes decir. Sí, ok. No, espérate, que es el único hombre aquí entre nosotros. Dejen al Ah, bueno, plátano. peor es nada. Pero estamos de cáscara, No, tú está ves. bien, acábame. Tienes derecho. Tienes derecho. Miren, señores, vamos a una musiquita y regresamos en breve con esta entrevista. Y aquí estamos de regreso en Bajo Radio con Patricia y con María Luisa. Patricia, cuéntame, ¿qué haces por aquí? Bueno, voy a exponer creo que ya la cuarta o la quinta individual mía de arte, de pintura, en Arte Berry. Eso es lo que voy a hacer el 19 de octubre. Y el tema, la exposición se llama ¿Hasta cuándo? Y es sobre la fauna amenazada. Entonces, ¿y por qué ese tema de la fauna amenazada? Porque no puedo ser indiferente a lo que está pasando en el mundo, en el que estamos viviendo, y he decidido que antes de que esos seres, esos animalitos, desaparezcan, porque no sé lo que pasará, no quiero ser pesimista, retratarlos. Que sea como una memoria de algo que existió. Entonces, si yo puedo decir algo, no quiero ser demasiado seria, pero digamos que yo desde que estoy pintando siempre me ocupo de lo que es la memoria, de lo que queda, lo que marca. Y una de las exposiciones que yo hice fue de la memoria geográfica, de paisajes que son fuertes y que tienen un significado para la humanidad y para las personas. Entonces, por ejemplo, eran paisajes de Israel, de la Tierra Prometida. Y lo llamé esa exposición Tierras Prometidas, y es sobre la memoria geográfica. Entonces yo cogía lugares que tienen un significado para el mundo en general cristiano, en esa exposición. Entonces, más tarde hubo otra que era también de la memoria contra el olvido de niños que fueron víctimas del Holocausto. Un tema fuerte. Esa exposición se presentó en Venecia y para mi sorpresa, en 15 días que hubo la exposición, 700 visitantes tuve. Wow. Yo estaba muy orgullosa. Felicidades. Sí, yo estaba muy orgullosa, muy oronda, sí. Y lo que me sorprendió mucho era ver los jóvenes. Estamos hablando ahorita, hace un ratito, de los jóvenes que no tienen conciencia de nada, no sabían de lo que era el Holocausto, no sabían que había niños, no habían esto, y lo que para mí era obvio, para ellos no lo era. Entonces, así es como el proyecto de la fauna. Es decir, lo que parece para nosotros obvio, que hay menos que antes, que había más pajaritos y más animales cuando éramos jóvenes, más niños, nos damos cuenta de que eso está desapareciendo y que todo el mundo se adapta. Es decir, a lo malo, a lo malo nos estamos adaptando a esa realidad triste.
Entonces mis animalitos, como yo los llamo, los niños del holocausto yo les llamaba mis niños, los animalitos estos yo los trato muy tiernamente. Pueden ser que sean furias, pueden ser que sean terribles, pero yo lo pongo, son menos peligrosos que el ser humano, en realidad son menos peligrosos que el ser humano. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo aquí. Vengo con mi exposición, con mis 20 lienzos enrollados, maletas que no pesan nada para poder poner cuadros. ¿Cómo tú vas a llegar y de ser en Estados Unidos yo maleteros y todo eso? Pero ahí cargo toda mi exposición. Y estoy aquí en eso. Muy bien. ¿Y hace cuánto vives en Israel? Oh, en Israel, digamos que tengo contacto con Israel desde el 96. Y desde ese entonces, y vivo en Israel así de manera a tiempo completo, como yo digo, desde el 2007. ¿Y por qué te mudaste allí? Porque me casé con un israelí, pero digamos que cuando yo atrapé ese israelí, era porque ya yo estaba en todo un proceso no para irme a vivir a Israel, pero para compartir mi vida con el pueblo judío. Toda una temática del secreto. Exacto, pero, o sea, aparte de tu apellido, ¿no? Sí. Que tiene un legado. Ajá. Allí. Aquí. Allí. O sea, es oriundo de allí. ¿Qué? ¿Tolentino? Sí. Del Líbano. No. Pero del Líbano, pero no de Israel. No, sí. A lo que me refiero a la región. Ajá. Bueno, no nos metamos en bueno, en digamos que el legado geográfica. El legado apellídico, Sí, del apellido. apellídico. Del apellídico. Se debe diría yo, al lado de mi mamá. Sí. La cual tenía un papá judío, pero eso nunca no lo supimos hasta muy tarde. Así, yo tenía ya 22 años cuando supe que mi abuelo era de origen judío. Y eso como un secreto, así como cuando uno no tiene una memoria, un secreto, se convirtió en una curiosidad obsesional que yo tenía que saber más sobre eso. Porque aquí en República Dominicana se vivía en la paz y en la integración y como que no, eso no venía. ¿La integración de quién? De los inmigrantes. Ah, ok. Los inmigrantes que vienen acá se integran y lo integra el país, tanto que se olvidan de sus propios orígenes, mientras que entonces ese origen era para mí algo sorprendente, porque nunca se habló en la familia. Habían otros orígenes que se hablaba, pero de ese no. Y a partir de ahí yo descubrí que había un pueblo distinto, que yo sabía que existían, pero no sabía la dimensión de las persecuciones y cosas así, y nada, y entonces, bueno, entonces me di cuenta que eran gente que podían ser un pueblo muy interesante, lleno de conocimiento, que siempre, justamente, uno de los grandes reproches o de lo que se podía hablar del pueblo judío era que era muy inteligente, muy preparado, muy esto y muy todo lo otro, y también, entonces, también víctimas de persecuciones en el mundo. Y cómo resurgen a cada vez y salen de nuevo y luchan de nuevo y siempre se quedan, en cierta manera, atados a la cultura de ellos, a las tradiciones de ellos, que era la tradición judía. Y yo hablo de tradición y cultura más que religión. Sí, es otra historia. ¿Y cómo varió tu relación con tu familia una vez tú adquiriste ese conocimiento? La tolerancia es la base de la familia mía. Es decir, que esos son raíces. Yo pienso que los tolentinos son tolerantes, aunque te pueden decir, pero por ejemplo tío Hugo, con todos, tío Hugo es el Hugo Tolentino. Tío Hugo que era un hombre... Yo he oído mencionar. Sí. Eso. Bueno, está bien. Sí. Tío Hugo era un hombre que cuando yo le dije, sí, me estoy viviendo allá, trabajo allá, y me dice, claro, una muchacha tan inteligente, ellos no pueden ignorar. Por ejemplo, era como, siempre era del lado positivo. Ellos nunca se fueron a pensar que yo me fui nunca hubo, vamos a decir la palabra, antisemitismo. En casa eso no existió, porque siempre había la conciencia de que todos somos seres humanos, vivimos en esta tierra,
en este planeta, y que las cosas, esto es para todo el que vive en ella. Entonces así fue que nunca hubo una reacción anti. Y si habían reacciones en Francia, por ejemplo, me decían, ¿y cómo tus padres, esa pregunta, aceptaron el hecho de que tú vayas a vivir allá y te conviertas al judaísmo y te cases con un judío? Pero bueno. Y te cases y te vayas a Israel, que es un país tan conflictivo. Entonces yo le decía, bueno, pero yo lo pondría de otra manera, como ellos me aceptan a mí, siendo tan distintos en ciertas maneras. Pero mi familia nunca... Sí, yo estoy de acuerdo. Si yo fuera judío, yo tuviera grandes sospechas si una dominicana quisiera mudarse. Pero yo creo que lo que va viene, ¿tú me entiendes? Sí. Y tú has encontrado, por lo que describes, un terreno para la paz, ¿entiendes? Allí, en Israel. De parte de los franceses, a mí no me extraña que te hayan dicho eso, porque los franceses son patriotas, sí, en el mal sentido de la palabra. Se parecen aquí, o sea, así como aquí, en este país, yo no sé si lo sabes, hay un sectores bien radicales con ultranacionalistas, ¿entiendes? Entonces, no, o sea, como que eso tú coges y dejas. Bueno, yo creo que en todas partes del mundo hay ultranacionalistas. Hasta allá también. Es decir, eso es hasta allá donde en Israel. ¿Te has encontrado con israelíes ultranacionalistas? De eso que, bueno, quizá en el medio en el cual yo vivo no los conozco, no los conozco, pero de que existen, de que escriben en los periódicos y exacto. entonces pero una cosa es tú ver el debate, tú ver los debates, sí, que independientemente con el nivel de ciencia, con el nivel de objetividad que se lleven a cabo, tú ves esos debates y esos debates no te tocan a ti. Pero otra cosa es tú tener un amigo o un familiar indirecto que te exprese esas cosas. Entonces ahí tú dices, wow, pero ¿qué será lo que piensa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces yo te vengo a decir que en el medio que yo estoy hay un dicho que dice: 2 judíos juntos, 3 opiniones. Y cuando hay israelí 4 opiniones, por el ausente vamos también a poner opinión. Sí. Entonces se convierte eso se habla y se discute y se dice y se pelean. En mi familia puede uno salir con una frase, y es suficiente para que el hermano mayor se pare y diga y se acusen, y después estamos tomando café y después quedan un poquito de dolores, de resquemor, porque llegar a ese nivel de desafuero, más que de agresividad, desafuero. Exacto. Y toman semanas antes de poderse juntar, porque hay que dejar que las cosas se calmen. Sí, hay siempre... Hay debates, porque hay miedos, porque hay... Pero el hecho de que debatan significa que no hay tanto miedo. ¿Tú no crees? Uno le gustaría que la gente como que se aceptaran los otros los unos y los otros, pero ¿qué uno va a hacer? Sí, pero hay debates, y hay gente que no están de acuerdo y que no están de acuerdo con la compañía del otro, pero hay 2 o 3 que van a venir y no estarán de acuerdo tampoco que tú pienses así, y te van a probar por qué no es bueno pensar así. Es decir que, mira, vamos a decir ahora en este último gobierno que hay en Israel, es una cosa increíble, porque el que es primer ministro era considerado de extrema derecha o derecha así radical. Dura. Y tenemos la izquierda, que es considerada ya radical, y están juntos gobernando porque tienen un propósito: sacar el país de donde estaba.
Ellos Exacto. tienen ese sentimiento de que el país estaba en una situación difícil y son capaces de llegar al consenso, y tú no te puedes imaginar la diferencia que hay entre esos dos grupos y los que están en el medio. Y hay que dialogar, hay que arreglársela, hay que conceder un momento, sí, sí. y políticamente se tienen que calmar aquellos que quieren el cambio y lo que quieren quedarse como está. Tienen que buscar el balance para poder gobernar juntos, y lo encuentran. Y lo encuentran, es increíble. Yo me digo, ¿y cómo es que esta se puede sentar con este aquí? Sí, se sientan y hablan porque tienen un propósito: sacar de donde estaba el país en una especie de radicalismo en el cual todos éramos casi enemigos, porque los orígenes que podíamos tener cada uno, es decir, podíamos, y yo, porque yo soy israelí, yo soy también judía hoy en día, entonces cada uno con sus orígenes distintos se convertían en una isla. Entonces era dividir para poder mejor reinar. Eso era lo que había antes, y hoy en día están diciendo, nosotros somos distintos y podemos reinar juntos. Sí, Gobernar pero, juntos. eso es un paso de avance. Así uno lo ve, pero eso... No, pero es que, o sea, tú cuando tienes visiones diferentes, tú llamar al otro para que venga a gobernar contigo, es un paso de avance. No, pero, ¿y cómo? Por ejemplo, el que tuvo la mayoría de votos en el grupo que hoy en día dirige, él dio su sitio de primer ministro a otro para poder justamente hacer la unión, porque él sabía que si él no se unía con él, iba a haber una disidencia, y eso era un problema. Sí. Ah, sí, eso es verdad. O sea que están todos de acuerdo y vamos por un objetivo común. Sí. Qué bien, Sí, qué bien. sí. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más de Patricia Tolentino en Bao Radio. Haz la pregunta que tú ibas a hacer. No, te lo hago por la siguiente. Yo te pongo 1982, una universidad en el sur de Inglaterra, varios estudiantes de muchas nacionalidades, sube al podio un profesor, que tendría que recordar qué materia era, no lo recuerdo, pero cuando el hombre arranca, él pregunta, ¿algún alemán en la sala? Nos miramos, se levanta un joven y le dice, abandona la sala. Dijimos, bueno, pues no le gustan los alemanes. Era judío. El profesor. Y fue como aquello, yo era joven, ¿no? Y fue como, wow. Mi padre fue un estudioso de la Segunda Guerra Mundial y mi padre narraba cosas interesantes. Entonces, ahora al escucharte hablar, yo me pregunto, en esta israelí de ahora, ¿dónde deja el holocausto? ¿Dónde dejan en la memoria histórica, en el recuerdo diario, en el de mi padre murió en Auschwitz? ¿Dónde está el momento? No, eso es algo cotidiano. Es decir, el holocausto es una tragedia, es decir, eso fue una tragedia y eso es algo cotidiano. Pero hay una cosa que está muy claro en la mentalidad, en la mente del israelí, que cuando Himmler o Goebbels, que decían que había que eliminar hasta los niños porque el día de mañana, si regresaban, se iban a vengar del pueblo alemán. Eso, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, lo último que tenía el judío en mente era vengarse. Puede que habían uno o dos, pero o que guardarle rencor, porque tenían que vivir, sobrevivir, volver a vivir, con todos los dolores que eso implica. Entonces, tú preguntas, yo no sé, en la pregunta cuando estábamos fuera de aire, no sé si dice fuera de aire, no sé, cuando no estábamos, sí. Tú dijiste si había rencor. Yo nunca he sentido en ninguno de mis amigos ni en miembros de la familia o conocidos que son israelíes viviendo en Israel el rencor, porque eso no lleva a ningún sitio, no va a llegar a ningún sitio. Entonces, bueno, en esa aula en el cual él expulsa al alemán, eso no ocurriría en Israel, y tratarían de, si él es un alemán que no quiere hablar de eso, no hablar de eso.
y si está dispuesto a oír, bueno, se va a oír, lo van a invitar a que venga, si no lo van a invitar, van a hablar de eso. Es como, hay como un cuidado de eso, porque también es como abrir heridas. Y si... Pero todo el mundo, los sobrevivientes del Holocausto están casi todos muertos. Sí. Entonces, eso es un paso hacia el pasado. O sea, eso quizá hoy está más lejos que nunca e irá poniéndose más y más lejos dentro del pasado. Y a menos que no se estatice el rencor como una forma de comportamiento del Estado y por lo tanto de sus congéneres, de sus personas, de las personas que componen ese Estado. No veo cómo pueda articularse, ¿entiendes? O sea, el rencor. Sí. Bueno, no, de todas maneras. Y lo que yo podría decir es que dentro es verdad, los que sobrevivieron el Holocausto quedan pocos, pero quedan pero quedan de la primera generación, es decir, los que salieron de los padres, de los Exacto. tíos, de los primos, están ahí todavía. Están los nietos que están ahí, esa es una memoria muy viva, es decir, es una memoria, hay mucho, y saben que también hay una memoria con mucha pena. ¿Por qué? Porque muchos de los que sobrevivieron no hablaron, no contaron. Para contarle un ejemplo, ellos no podían contarlo a la familia, no querían contarlo. Y entonces se les dio la oportunidad a esos que no querían hablar, que no podían hablar, de ir a un estudio, así como estamos sentados nosotros, sin nadie, y poder relatar lo que vivieron. Para después se grababa y mandar eso a los hijos, para que supieran qué pasó con eso, con sus padres, o con su papá, o con su mamá, el abuelo. Yo no voy a dar una premisa de mi próximo proyecto, pero estoy con eso de la memoria. Y ya yo me doy cuenta que si yo comienzo a trabajar la memoria de los que sobrevivieron, no hay mucho, es decir, quedan pocos, pero yo quiero trabajar de la primera y la segunda generación, de aquellos que oyeron lo que los padres decían, de lo que los abuelos decían, de lo que no se decía y lo que eso levantó en ellos. Cómo es que profesionalmente se desarrollaron, porque hay historias muy interesantes de personas que, por ejemplo, mi abuelo se fue a los Estados Unidos a buscar medios para poder traer a su familia, estalló la Segunda Guerra Mundial, no pudo sacar a nadie y se fueron todos, fallecieron los que se quedaron. Y cuando yo le digo, ¿y entonces cómo reaccionó el abuelo? No, él construyó una nueva familia y ya. ¿Ya? Y tú te quedas, ¿ya? Y decir, sí, porque no se habló de eso en la casa, porque él ya tenía esa nueva familia y él no hablaba de su segunda familia, de la primera familia. Y esas son cosas que dejan huellas. Así como yo, cuando descubro a los 22 años que tengo un abuelo judío, pues yo me imagino que así son los nietos, es decir, que quieren averiguar más. Entonces eso se queda latente, porque tú eres parte de esa, tú eres protagonista de eso. Es decir, porque, como dicen, el ser humano está hecho de raíces, ¿no? Y esas son las raíces de uno. Exacto, tú lo que quieres averiguar es quién eres. Exacto. Al fin y al cabo. ¿Y por qué mamá reaccionaba así? ¿O por qué mi tío que nunca hablaba, pero su papá no lo conoció? ¿Y por qué él nunca habló? Y nunca lo vio, no se acuerda de él, y por qué él se quedó así. Entonces, pero sí, sabe uno después por qué fue. Y uno puede explicar, pero no siempre se puede explicar. Pero quizá esta generación esté más en disposición de hurgar en ese pasado desde una posición no viciada, no sé. Es decir, menos adolorida. Exacto, menos adolorida. Sí. Pero de todas maneras el dolor queda, porque uno sabe que se perdieron vidas que pudieron ser otras cosas, ¿no? Pero yo os cuento una anécdota. Aquí en este país yo conozco a Manuela Ferrari, origen italiano, origen judío. Una vez charlando con ella nos narra que una enfermera alemana
la mete recién nacidita en una cajita de zapatos, junto con otras cajitas de zapatos, sale una madrugada de un campo de concentración y termina en no sé qué pueblo, de allí la cogen una familia, bueno, ella va contando su historia. Cuando ya tiene una edad adulta, ella luego desarrolla su vida en Venecia, y cuando tiene una edad adulta, decide, bueno, ¿quién fue mi madre y mi padre, no? Se encuentra que ambos, según estadísticas, fallecen dentro del campo, el padre en trabajos forzados, la madre inmediatamente los ingresaron en el campo, hicieron jabón o no sé cuál era la actividad. Claro, tú estás escuchando eso y tú te quedas como diciendo, wow. En cambio ella sumamente lo está contando como sin nada. Entonces tú le dices, oye, ¿y qué afecta eso en tu día a día, en tu adolescencia, en tu... Nada. Fui una mujer feliz, soy una mujer feliz. Y dices, wow. O sea que hay, de alguna manera, ante el horror y ante esas, hay como un velo que lo borra todo. Ya falleció, pero una historia muy interesante. Pero eso parte del conocimiento y de la conciencia. O sea, una cosa es tú partir, arrancar desde la ignorancia, y otra cosa, arrancar desde un conocimiento pleno. ¿Entiendes? Son dos cosas, dos extremos diametralmente opuestos, pienso yo. Yo no sé lo que yo haría si yo de repente averiguo que mis ancestros fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no francamente no sé, no puedo imaginarlo. No me imagino, no quiero imaginarlo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a analizar ese pensamiento. Sí. Ya regresamos. Asesinados tiempo atrás. Bien, estamos aquí en Bajo Radio en una conversación muy seria. Se nos ha ido de las manos. Sí, se nos ha ido felizmente, porque es muy curioso. Es un tema interesante. Sí, es una persona muy interesante, Patricia Tolentino. Y bueno, de más está decir lo que María Luisa Martínez está aquí y es una persona que está arrojando muchas luces sobre el tema. Mira, yo pienso que, como decía, una cosa es tú partir bueno, es un clean slate de todas formas, es como plato limpio. Sí, un plato limpio. Una cosa es tú partir de la ignorancia y otra cosa es tú partir del conocimiento. De todas formas, ambas ofrecen arrancar, analizar lo que sucedió de una forma viciada. Si tú lo sabes todo, si tú no sabes nada, tú sabes, pero es como hay gente que dice, tú eres Pina, los Pina eran trujillistas, yo soy Pina, tú me entiendes, yo soy la marcha Pina. Los Pina eran trujillistas. De hecho, Plinio Pina Chevalier era posiblemente el enlace de Trujillo con la CIA. Y Teodulo Pina, bla, bla, bla. Sí, pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo? No tiene nada que ver. Yo soy un hombre que busca su felicidad y la felicidad de los que lo rodean, como sea. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Yo sé quiénes eran mi familia y yo entiendo que ellos eran hombres de su generación, eran hombres que tenían sus convicciones, eran hombres que operaban de acuerdo con eso, con lo que creían. Y ya. O sea, yo no pongamos que yo tengo un apellido alemán y yo descubro que mi abuelo era un soldado, un stormtrooper durante la Segunda Guerra Mundial y que mi abuelo probablemente fue un oficial a cargo de matar a qué sé yo cuántos miles de judíos. Coño, bueno, yo me sentiría mal, pero hasta ahí lo dejo. O sea, es lo que yo pienso. O sea, explícame tú. Tú ves, cuando tú ¿Cómo me dices, se siente? Uh-huh. Cuando tú me dices eso, Uh-huh. por ejemplo, de tener un apellido que y que está, el apellido pesa. y te marca. Pesa y te marca. Te voy a decir una cosa. Justamente uh-huh. porque hay ese pasado uh-huh. que es tan malo, uh-huh. Hace de ti una persona que lucha contra no contra ese pasado, pero contra esa ideología de ese pasado. Exacto. Y tú sabes que en cierta manera, gracias a la educación
que tú te forjaste, que tú te hiciste, porque seguramente si tu papá era eso, él podía de vez en cuando decir cosas medias raras, tú ves. Exacto. Pero tú sabías que eso no era bien, o tú tenías dudas, y después cuando tú vas en la vida, y eso es lo que yo me imagino que ha pasado en Alemania, ¿no? Y que ha pasado en sociedades como la nuestra, en las cuales en sociedades como las nuestras, como la nuestra, que hay ese pasado latente, porque está ahí. Bueno, no es que no es, eso no va a dictar la manera en que tú vas a ser padre, amigo, hermano, pero tú sabes que aquellos que eran gente que te querían o que quisieran a tus padres, también hay una zona oscura, muy sombría, que puede llegar hasta el aniquilamiento de toda una sociedad. Es decir, y tú sabes que de ahí tú no puedes ser indiferente. Y por eso es que tú vas a hacer todo en tu vida. Exacto. Y tú no puedes decir, eso no hace parte de mí. Yo no creo, personalmente yo no creo, pero de ahí es que tú apliques los métodos que ellos aplicaban. No, al contrario, tú vas a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Porque tú sabes que eso tiene una consecuencia en la sociedad y en el mundo. Y eso tú vas a hacer de eso y tú vas a decir, y yo sé, y yo soy protagonista de eso, yo hago parte de eso, y yo sé que por esa memoria, y eso es mi trabajo de memoria, por esa memoria yo tengo que luchar para que eso no exista. Y tengo, justamente porque yo sé que eso existe, yo tengo el deber de decírselo a mis hijos, que nunca piensen de esa manera, como pensaban en nuestra propia familia. Tú ves, y eso es lo que yo pienso que ha pasado, y quizás es por eso que en Israel se tiene esa esperanza en que los que fueron los verdugos de todo un pueblo, las nuevas generaciones, ellos estén a otro nivel, pero saben que es posible que ese abuelo que era tan querido era capaz de lo peor. Era capaz de lo peor. Exacto. Yo recuerdo que María Luisa, en una intervención previa, hace un tiempo, dijo una cosa muy interesante. ¿Tú te acuerdas, María Luisa, que tú hablabas de los españoles? Que ella decía que si venía alguien, que alguien le dice, ustedes los españoles hicieron esto, ella, no, pero espérate, eso fue hace que sé yo cuántos siglos. Yo no estaba. Ya, yo no estaba. ¿Tú me entiendes? Así mismo es. Pero yo entiendo que es lo mismo, porque se habla del pueblo alemán. No era el pueblo alemán, eran los nazis. Exacto. No fue el pueblo español, que estaba pasando mucha hambre y mucha miseria. Exacto. Fueron quienes se metieron en aquellas naves a lo que se metieron. Sí. No, cuando dicen los españoles... Y de la misma forma no fueron los haitianos, fue el ejército haitiano que vino. ¿Tú me entiendes? O sea que hay que dividir, saber poner las cosas en su sitio. ¿Tú me entiendes? Bueno, aquí yo vengo con mi nota de disonancia. Sí. Tú ves, ahí que yo no estoy como 100% de acuerdo. Y cuando dale, ¿no? Cuando la persona dice el alemán o el español y ese tipo de cosas. Mire, yo voy a venir con el ejemplo francés para no hablar de dictadores, ¿ok? No vamos a hablar de eso. Ajá. Es decir, porque de dictadura. Hablar como de extremos. Vamos a hablar de los franceses. Cuando la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del lugar, de aquel entonces, que era, a pesar de todo, el gobierno francés que representaba el pueblo francés y que quizás no fue elegido por ese pueblo francés, pero digamos que en cierta manera estaba apoyado y nadie se tiró a la calle porque tenían miedo, lo que sea, cualquier razón que sea. Ajá. Llega el momento que hay que se habla de un evento en el cual se reunieron todos los judíos de orígenes no franceses y se pusieron en un velódromo, el velódromo de Veldiv. Y de ahí directo para los campos de concentración o de exterminación. Aunque
hay muchos que dicen, por ejemplo, el campo de Auschwitz no era nada más que de concentración, pero también era de exterminio, porque exterminar. Bueno, digamos que... Y entonces tenemos el François Mitterrand, un presidente que dice, que reconoce que hubo ese periodo y siempre habla de la Francia de Pétain, la Francia ocupada, la Francia durante la Segunda Guerra Mundial, pero no habla del gobierno francés. Llega Jacques Chirac, otro presidente, y el presidente Jacques Chirac reconoce la responsabilidad del gobierno francés ante ese momento, es decir, que recogieron a los judíos y los mandaron a morir. Eso creó una reacción de parte de los franceses, del pueblo francés, de muchos franceses, diciendo no es posible, no era el gobierno que me representaba, pero ese era el gobierno de la Francia. Es cierto, en cualquier parte del mundo, 50% de la población va a ser representada por un gobierno y el otro 50% no, porque más o menos ese es el porcentaje, 52% votaron por y 48% contra. Es decir, para en las elecciones democráticas, ya vamos a hablar de eso. Entonces llega un momento en que hay una responsabilidad del gobierno. Sí. Por ejemplo, y lo que hace la diferencia del gobierno, por ejemplo, también alemán, que sí dicen que fueron responsables de lo que pasó. Exacto. Ellos reconocen que fueron responsables y por siempre eso, lo han reconocido. Y por eso, y la importancia del gobierno alemán en esa parte, es que cuando hay políticas o reacciones antisemitas o anticomunistas, las aplastan porque dicen nosotros sabemos las consecuencias. Nunca más, sí. Entonces, sí. Es decir, ahí ya estamos hablando de que si uno dice los alemanes, sí, el gobierno alemán hoy en día reconoce que ellos que hicieron y que como alemanes ellos tienen el deber de memoria y tienen el deber de proteger la humanidad contra eso, porque ellos saben que ellos sufrieron de eso. Entonces, es un trabajo de memoria que para mí es sorprendente, porque no todos los SS fueron condenados a muerte. No todos fueron enviados a prisiones. Muchos escaparon. No solamente escaparon, pero se quedaron en Alemania y gobernaron Alemania. Sí. Oh, pero mira lo que pasó 2 generaciones después. Ningún alemán quiere hacer guerra, no quieren saber de eso. Es decir, muy pocos, 10% de la población piensa que la guerra es algo, una buena manera de actuar, pero si no, el resto no. Es decir que... Y cuando si tengo que hablar del pueblo alemán o de los alemanes, esa es la Alemania que a mí me gusta hablar, de ese alemán que me gusta hablar, y es el alemán. Exacto. De hoy. Sean judíos o no judíos. Y cuando hice mi exposición en Venecia con esos niños del Holocausto, yo hablaba... Hubo una resistencia muy fuerte de alemanes contra Hitler. Sí. Hubo una resistencia. Yo tengo un libro que lo detalla a fondo eso. Germans Against Hitler, una resistencia. Y yo tengo una teoría sobre esa resistencia, no solo de hoy en día. Bueno, fíjense los países que sufrieron de dictaduras así. Vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de Japón, vamos a hablar de España. Italia. De Italia. El índice de ¿cómo se llama esto? De la población, del crecimiento de la población, es de 1.35 por mujer. Es decir, que ¿cómo se llama esto? Cuando tienen, las mujeres alemanas tienen pocos hijos. Las mujeres japonesas no tienen prácticamente. Las italianas tampoco, 1.38, es muy bajo el índice de nacimiento. Sí. De natalidad. Y en España también. Entonces, ¿dónde está ahí? La huelga del vientre. Y ahí no hay hombre o mujer que diga y obligue a su esposa a tener más hijos. O ella le va a decir al marido, voy a tener 5 hijos. Eso es muy difícil de encontrar. Yo digo que es la huelga del vientre. Entonces alguien me dijo, no, es por el trabajo, por las situaciones económicas. ¿Y Alemania tiene una situación económica mala?
¿Japón tiene una situación económica mala? No. Es decir, España es otra historia, porque tienen siempre dificultades, o han tenido dificultades. Italia se dicen, pero esa huelga del vientre, cuando uno va a Grecia también sufrieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces hay países que la población decide no más. Y eso tiene su precio, porque 3 generaciones después, no hay niños. No, y no hay a quien mandar a la guerra. ¿Qué ha sucedido? Eso es lo más importante. No hay a quien mandar a la guerra. No hay guerra, no, exactamente. Exacto. No hay carne de cañón. No. Exacto. Exacto. Y eso es admirable, pero eso tiene un precio. También. El precio de que no hay niños. Eso me recuerda, aunque ya nos estamos yendo. ¿Qué ha pasado en España con ese fenómeno? Porque España tuvo a Franco, luego se deshicieron, Franco murió, luego vienen la derecha, en la derecha española hay mucho franquismo, hay muchísimo del legado de Franco. Y eso, al igual que aquí, que Trujillo está más vivo que nunca, Trujillo está más vivo que nunca en el gobierno, en las instituciones, en todo, en la forma de nosotros comportarnos. Hay un trujillismo rampante. Yo no digo que en España sea así, pero ¿qué ha pasado allí con esa desactivación? Un pueblo tan politizado como España. ¿Qué ha pasado con la dictadura? Ajá. ¿Cómo ha evolucionado? Vamos, diga. Mira, yo te voy a poner, para no meterme con nadie, mi Sí. madre tiene 91 años. ¿sí? Ajá. Claro, mi madre sufre la guerra con 6 años, el hambre, la posguerra, los aviones, la Exacto. tal, Sí. Llega Franco, claro, Franco levanta un país en ruinas, entonces les da casas y mi madre tiene el recuerdo de que Franco le dio una casa, Exacto. de que mi padre trabajaba 2 trabajos y se iba a las 6 de la mañana y volvía a las 9 de la noche, pero ellos tuvieron una casa y tuvieron un coche, nosotros tuvimos educación, en fin. Y hoy en día mi madre Ella dice, está desconectada de la realidad, Exacto. pero dice, ay, si volviera otro Franco. Sí. Y tú dices, Sí. Sí, así mismo. quiero decirte, de hecho se dice que Trujillo, ven a ver. históricamente, siempre se dice que si esa generación que va quedando desapareciera, pues sería otra cosa, pero por ejemplo, yo llevo muchos años fuera de España. Hace relativamente poco ha habido una tremenda polémica en sacar los restos de Franco de donde está o donde no está. Lo cierto es que al final el gobierno decide sacarlo de donde está, que a mi entender, dejen al muerto donde el muerto está, que tanta jodedera para acá para allá con el muerto, pero bueno. Y se lió una. Aquí tenemos un tema similar también. Y entonces Sí, vistes Pedro como gente Santana. joven, relativamente joven, peleando porque lo saquen. Pero yo, en relación a la guerra, tú sabes que en la Guerra Civil Española, Franco tiene muy buenas relaciones con Hitler y tuvo muy buenas relaciones con los italianos. Inclusive Mussolini. Y con Trujillo. este país, con No, Trujillo. estaban encantados, Sí. se deberían de juntar y pasárselo bomba todos juntos. Pero a mí me narran una historia cuando se bombardea Guernica, que fue una de las cosas, de las masacres de la Guerra Civil más brutales, porque hay vivos que cuentan cómo se pasó aquella noche del bombardeo. Y hay testigos que dicen, siendo hombres jóvenes de 19, 16 años, cómo empiezan las sirenas y la gente tiene que meterse dentro de los zulos y tal. Y hay un joven que ante la falta de aire dentro de los zulos donde se metió la población, los pueblerinos, faltaba el aire y el hombre con 18 años o 17 años dice, mira, que me peguen 6 tiros, pero que yo quiero respirar. Él narra cómo sale y cómo se queda oculto debajo de una higuera, donde fuera. Y cómo toda la noche en una V baja, la aviación alemana pasaba y luego pasaba la italiana y así estuvieron toda la noche, claro, hasta que aniquilaron la población completa, el pueblo entero. Cuando todo eso pasa, los que quedaron como testigos de aquello, porque no todos lo vieron porque estaban en zulos, no se llamaban zulos, zulo fue lo que hacía ETA, bueno, ¿me entendí? Sí. Es un búnker. Búnker. Un búnker, sí. Entonces,
Hay una anécdota que hay un periodista inglés que está en Barcelona, el tipo se tira para Guernica Sí, y es un pudo- túnel, no es nada tan formal como un búnker. no es un búnker oficial militar, pero se hacían, se hacían, excavaban. exacto. Pero- Refugios. Refugios aéreos. Sí, pero- Refugios Mi aéreos. madre la metieron continuamente, sonaban el ejército y las metían para pasar la noche. Y mi madre narra historias muy tristes. Pero el hecho es que ese periodista llega a Guernica, hay fotos que se encuentra con aquello y hay testigos que dicen, oye, mi hermano, era la aviación alemana italiana, no era la aviación nuestra. Con todo y que el otro, el general, Francisco Franco diría, vayan entonces para allá. Y se pide cuentas al gobierno alemán y al gobierno italiano que reconozcan que la masacre de Guernica fueron su aviación. No. Ya nada, No, hasta el sol de hoy. hasta el sol de hoy. Entonces, pero eso fueron los italianos, fueron los alemanes, por Dios, y los alemanes estaban intentando metidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero en el pueblo de Guernica, tú tocas al viejito que lo vivió y te lo narra, y te dicen esos hijos de la gran tal, italianos o alemanes. Y tú le dices, venga, abuelo, que no fueron ellos, fueron sus ejércitos. Y te dice, no, ¿Qué no? fueron ellos. Y no fue la aviación española. O sea que nos estamos poniendo muy duros. No, siga. No, pero bueno, es interesante eso de que ellos se... Bueno, pero porque yo me imagino que cualquier persona, es decir, y yo lo hablo porque nosotros tenemos el caso con los palestinos, y no quiero tocar mucho ese tema, pero porque me gustaría hablar de mi exposición también, pero digamos, pero con el pueblo palestino, si el pueblo palestino lo que conoce es los ataques o el terrorismo, entonces ellos como que la imagen que tienen del israelí no es la imagen que yo le estoy dando a ustedes. Ustedes ven, es decir, que de aquellos que van a hacer y que comprenden o que haya menos violencia entre los dos pueblos. Bueno, ellos conocen también el lado de los palestinos y ellos van a decir, pero ellos sufren y el palestino lo que él conoce es lo que conoció el viejito de Guernica y va a decir, no, eso no es el Son ejército. todos, sí. Eso todo el mundo está involucrado porque nadie viene a defendernos aquí, nadie vino a darnos una menta. Y eso es entonces la gran pregunta de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos... Perdonamos. ¿Cómo nosotros vamos a perdonar o cómo nosotros los que estamos del otro lado, por ejemplo, de mi lado, que yo estoy en Israel y que veo lo que está pasando del otro lado, cómo yo puedo reaccionar para que eso sea mejor o que se mejore? Entonces uno piensa en la democracia y uno piensa que eso es un voto, que es una cosa, es decir, tan complicado. Pero lo que puede ser es que hay grupos, hay personas, entre ellas yo, que creen en la paz, que creen que hay dos pueblos, que sienten que existen y que tienen el derecho de convivir, de coexistir juntos en esa tierra, al precio que sea, pero tienen que estar juntos. Sería Hay que buscarle mejor. la vuelta, sí. Hay que buscarle la vuelta. Entonces, pero si hablamos de ese niño que está del otro lado, en Gaza o en Cisjordania o en los territorios ocupados o la autoridad palestina, para un mismo territorio tenemos 3 definiciones distintas y también podríamos hablar de la Palestina. Bueno, pues entonces ya 4. Entonces, quizás ellos no tienen una muy buena imagen del israelí y yo hago parte de ese israelí. Exacto. Así que yo no sé. Complicado. Es decir, España. Entonces, cuando hablamos de España, hay un trabajo de memoria que, según lo que bogan por que se hable y se diga muy francamente lo que pasó, y que no se hace y que la justicia española todavía está a veces muy ligada al pasado franquista, entonces la memoria, hay un trabajo de memoria que hay que hacer, que seguramente los alemanes, a pesar de que tenían la justicia, que había muchos elementos de la justicia que estaban atados con el régimen nazi, ellos, los nietos hoy en día hablan de eso, y muy fuertemente, y no como izquierdosos o pro memoria, no,
hace parte de la vida y de que hay... Yo creo que Alemania se hace su reconocimiento. España no ha hecho el reconocimiento a Latinoamérica. La Iglesia quizás se ha hecho el reconocimiento, hay cartas en Bruselas, pero yo creo que oficialmente un reconocimiento a que, oye, se les fue la mano. Sí. Se les fue bien la mano, pero ahí está la Iglesia. Exacto. Bueno, eso, bueno. Bueno, son temas- vámonos a una musiquita y regresamos con María Luisa y con Patricia en breve. Estamos aquí de regreso en Bao Radio. Quiero compartir esto con ustedes. ¿Hasta cuándo? Próxima exposición en Arte Berry. La artista Patricia Manó Tolentino presentará una muestra individual de pintura de 40 obras titulada ¿Hasta cuándo? A partir del martes 19 de octubre en la Galería de Arte Berry, Ciudad Colonial, Santo Domingo. Es una representación real imaginaria de la fauna amenazada, animales en peligro de extinción, tanto en la República Dominicana como en otros países y regiones del mundo. La artista nos advierte acerca de la desaparición progresiva de especies por la impronta del hombre. Las obras nos enseñan una gran variedad de aves, mamíferos y reptiles representados con fuerza y armonía de colores. ¿Hasta cuándo? Es una exposición que a la vez informa, seduce, alerta y emociona. Dice Patricia, antes de que desaparezcan los animales, grandes y pequeños, compañeros de nuestra vida, esta muestra quiere ser un manifiesto contra el olvido, el abuso y las tinieblas. Muy bello, Patricia, excelente. Ya saben, señores, el 19 de octubre en Arte Berry en la Ciudad Colonial comienza la exposición de Patricia Manó Tolentino. ¿Y por qué Mano? ¿Y no Patricia Tolentino? No sé por qué estaba así. No te voy a decir por qué. Okay. Porque mi esposo, en su familia no hay artista. Entonces, cuando yo comencé a pintar, que fue muy tarde, a los 54 años, no voy a decir 55, 56, como si fuera una artista emergente, no, ya no. Entonces, ya comienza a ser una veterana. Entonces, en la familia de él no hay artista, no tenían artista, y él fue que me puso en el curso de pintura. Entonces él me puso en mi curso de pintura y Sammy, el marido, y yo le dije, pues vamos a poner Mano Tolentino. Además que yo me imaginaba que un día yo me podía zafar de mi nombre, Patricia, o de Shira, que es el nombre que tengo en Israel. Entonces que se quedaría la Mano Tolentino. Entonces, pero por ahora todo esto no ha sido, no se ha dado. La Mano Tolentino no ha llegado todavía, pero Mano Tolentino es la Patricia Tolentino que ustedes están oyendo hoy en día. María Luisa, cuéntanos de el nuevo estudio de yoga. Cuéntanos qué has hecho después que te reintegraste después de la pandemia. Bueno, después de esto tan interesante, no sé. Claro sí, que ¿verdad? sí, no, pero yoga también es interesante. Apela a la paz. Sí, claro. Dios, eso no. Bueno, tú sabes que yo en ningún momento me paré. O sea, el 16 de marzo salta Lina y Nassim de Yoga Plus, salta la incertidumbre y la parada momentánea con la esperanza de que fueran unos meses, luego el tiempo ha demostrado que no. Entonces saltamos al Zoom y estuvimos un año ahí, luego un día en la calle donde tengo la escuela, una antigua escuela de danza de una italiana que la abrió, ya murió hace años, y yo miro el edificio que está en la privada con la Betancourt y veo un edificio no cayéndose, sino que no hay bailarinas, no se oye nada, ¿no? Entonces me puse en contacto con su dueña, en ese momento ella estaba cerrada y me dijo que no tenía en mente nada, estábamos a la expectativa de lo que pasara. Y entonces en marzo de este año, 21, me vuelve a llamar, me dice que si sigo con esa idea, y yo dije, vamos para adelante, ¿qué puede pasar? Entonces, una de las salas de esa escuela, que es una sala grande, 100 metros cuadrados, a ventanas en todos los 4 puntos cardinales, corre la brisa cuando hay. Y ahí empezamos, el mismo grupo que se queda en Zoom se empieza a mover con muchas dudas. Hay muchas dudas, hay mucha inseguridad, hay mucho miedo a la cercanía. Con todo eso, pues ahí estamos.
armando programas de liberación emocional, trabajando esa parte de nuestras emociones que han quedado estranguladas y presas y que no sabemos si salimos para allá o salimos para acá. Todavía el Zoom tiene más, es más popular que presencial. No. Ya eso No, ha ya cambiado. no. Yo recuerdo de entrar 20 personas en Zoom. Hoy en día entran 3, 4, 5. En el peor día, cuando per Llueve. se no hay tráfico, pues encuentras a 17. Esa frase es muy bonita. Es histórica. Per se no hay tráfico. Bueno, pues... No, el Zoom ha bajado. La gente está cansada. La gente se cansó de comunicarse. La gente necesita verse y necesita abrazarse. Nosotros somos muy cálidos, entonces somos muy de abrazar, de la calidez. Y la pandemia nos hizo un daño terrible. Nos hizo un daño. Esa separación nos hizo un agujero. Entonces la gente tiene necesidad de ver al otro, de juntarse personalmente, de abrazarlo, de besarlo, de decirle las cosas de frente. De hecho, yo observo, ahora que dices eso, a mí no me cuesta la distancia social, porque no en vano tengo los orígenes que tengo, es tanta abrazadera. Exacto. Mi hijo, que ha vivido aquí, que es muy dominicano, no le cuesta nada abrazarse al primer ciudadano que se encuentra por el mundo, pero yo no. ¡Ay! ¿Cómo tú estás? Me dijo, estamos en pandemia, relájate. Bueno, pero yo me fijo que llegamos a la sala y hay un primer intento, pero es inmediato, es como que hacen un imán, y empiezan a... Y tú dices, pero gente, échense el peso para atrás, pero no, al final el dominicano tiende al tocar, sí. Hay una sala grande y tira el mat al lado del otro, pero ven acá, o sea, separa un poco, no, es como, y tú te observas que no es algo innato. Sí. Y cuando le dices, hey, un poquito de o la foto final, hagámonos una foto. Súbase la mascarilla, pero ¿qué mascarilla? Si estás pegado conmigo, o sea, aléjate. No, eso es ahí. Y sí ha sufrido porque se ha disparado los estados de ansiedad, gente que llega a la escuela y te dice que si el yoga va a poder sacar todo eso hacia afuera. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes. ¿Y puede el yoga? Sí puede. Sí. El yoga en sí no. O sea, todo lo Tiene que trabajarlo. La parte física, mental, emocional, que todo el yoga converge. La parte física es una parte, pero el yoga te aporta conocimientos de tu estructura física, de cómo puedes resetear tu sistema interno, de cómo puedes tomar conciencia de que hay una mente que está maquiavelando continuamente un plan que a veces ya basta, o sea, déjame la vida en paz. Sí. Y que hay una carga emocional que nadie ve, pero que se refleja en un dolor. Y la gente cree que no, es que me han dicho, ayer por ejemplo una joven, no, me tengo que quitar la vesícula porque la tengo muy afectada. No, las emociones hacen así y te atrapan. Como no lo ves, pero te atrapan y te engullen. Entonces entra la ansiedad, entra tu angustia. El programa de liberación emocional es sumamente inteligente y es del yoga. Por mucha que ahora los gringos hayan hecho un show con el caleidoscopio y todo eso, pero las 3 fases del programa, la respiración, el sonido binaural, el sonido base, y la visualización, que lo hemos hecho todo. ¿Quién nos ha quedado mirando una fogata? Cómo entran y salen las chispas. ¿O quién nos ha quedado mirando el cielo estrellado? O el exacto, Como cielo pasa. estrellado. Eso es lo que hace el caleidoscopio. Y tú te das cuenta que en esa práctica tu mente queda succionada y tú estás en nada. Ese en nada el cuerpo vuelve a tomar. El viernes yo estaba donde Kira y Impulso. salí de la palapa y miré para arriba. María Luisa, yo nada más hice así. Y era como que yo estaba en otro lado. Ese cielo, esa estrella se veía espectacular. Claro, porque es donde tú asientas, o sea, donde toda tu esencia se asienta y te dice, aquí estoy, mirando esta fogata, sin que la mente esté diciendo, ¡ay, pendeja! ¿Qué haces? Que mira el tráfico, que mira... Yo tengo una pregunta. Lo de la ansiedad que provocó el coronavirus. Espérate, porque lo que pasa es que como yo estaba en el campo, yo vivía en una ciudad, no vivía en la ciudad, sino vivía en un campo. Entonces, como que no me dio ninguna ansiedad, no sufrí de ninguna ansiedad. Bueno, no salía, pero bueno, también tengo la edad, que no se sale tanto, no se vive tanto afuera.
Y cuando yo oigo de todas las personas que vivieron eso en una ansiedad, pero no, yo no conozco mucho, quizás no, yo nunca he preguntado mucho sobre eso, cómo vivieron el coronavirus, pero justamente he podido leer que hubo ansiedad, que han habido, que sigue habiendo. No, pero nos Ansiedad, enfrentamos. depresión, de todo. Ha habido de ¿Me puedes explicar un Nos poquito eso? enfrentamos en los próximos, no sé, Ajá. a una debacle mental. O sea, la gente va a caer. Tú me dices, por ejemplo, cuando estalla la pandemia, a mí me buscan en Madrid y me dicen, oye, haz Zoom, meditación, introspección, la mente en calma, trae toda tu artillería pesada para grupos de enfermeras que ya estaban siendo aisladas, porque claro, esos cuerpos médicos a pecho descubierto arrancaron con una pandemia que el mismo gobierno decía, no, esto es una tos, se va en 3 días. ¿O no? El ministro dijo, los chinos solo saben hacer tonterías. El cuerpo médico se enfrenta, los equipos de enfermería se enfrentan, empiezan a caer los bomberos, la Policía Nacional. Entonces se les empiezan a meter en centros y esa gente era increíble. Y yo intento combinar la gente de aquí, que se queda encerrada, dábamos 4 horas diarias, porque se queda encerrado. Y déjame que te diga, el dominicano encerrado es como un perro, se pone loco. Ajá. Entonces yo quise, como era Zoom, yo quise mezclar los dos mundos, ¿no? Los enfermeros, los ATS, todo ese cuerpo, y la gente mía de Zoom, de Yoga Plus, y la gente de Madrid me decía, ¿allá hay pandemia? Sí, pero es que como que se les ve muy... Y era la misma pandemia. Sí. Sí, ¿Qué se ve? así es. Ellos mismos decían, pero allá como que estáis muy light todos, ¿no? Bueno, Sí. Aquí hace mucho calor. yo no lograba explicarle, me decían, pero si es que No, se ríe. el En lo calor. que tú veías a esos equipos, oye, mujeres descorazonadas, se habían separado de su familia, estaban metidos en casa, y ellos mismos escuchaban al otro lado del mundo un equipo de gente, practicantes de yoga. Hasta la gente decía, pues si el yoga sí que hace sus Sí, efectos. Y decía, sí. no, son dominicanos, no perdáis el papel, son dominicanos. Tú no le coges el seriedad a un dominicano, allá le caiga una pandemia o le caiga un obús encima. Y entonces ellos, fíjate que yo creo que hubo una terapia muy buena en esas mujeres. Porque esas mujeres de aquí les decían, vamos, gente, anímense. A las de allá. Que sí, hombre, venga, que sí, que tal, que no sé qué. Y a mí me decían, pero ¿os han encerrado? Sí, encerrados. Sí. Pero como que estáis así. Sí. Y Y fue la misma pandemia. Y además el dominicano, las casas no son tan grandes, es decir, de las personas, no forzosamente. Allá, aquí sí, Aquí hay más grandes las casas. claro. No, aquí hace calor, aquí hace calor. Señores, en esa nota positiva nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso en Bao Radio con María Luisa y Patricia. Vamos a hacerles las preguntas de Proust y aquí nos fuimos. ¿Cuál es su palabra favorita? Anda la mierda. Ah, ok, muy bien. Carajo. Ok. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Yo sin ti no voy. Bueno, la menos favorita, recuérdate. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? La paz. ¿Qué dijo? La paz. Ok. la alegría. ¿Qué te apaga? El rencor. Sí, la venganza. ¿Tu mala palabra favorita? Anda Yo, la coño. mierda. ¿Y usted? Ándate a la mierda. ¿Qué sonido o ruido les gusta? Me gustan las palomas que hacen brrr, grrr, eso me gusta. ¿Qué sonido o ruido no les gusta? La Nuña de Cáceres con la 27. Eso está excelente. Per se. Sí. ¿Y tú? Y yo no, estoy pensando en las goticas de agua que hacen tut,
Ay, sí, Tú eso sí eso me me molesta. desespera. Sí, eso me molesta a mí. ¿Qué profesión que no sea la suya quisieran ejercer? Medicina. Ninguna. Ninguna. Lo que Ok, soy. ¿y qué profesión no le gustaría ejercer? Medicina. Ley, abogada. Ok. No, ¿Qué signo eres, María Luisa? Libra. ¿Y usted? Piscis. Ok. ¿Qué leen actualmente? Sí leen, porque no todo el mundo lee. ¿Qué leen actualmente? Yo estoy leyendo un libro de Romain Gary se llama Sigmund Con, una cosa así, bueno, algo, no, sobre, bueno, ¿Sobre Romain qué? Gary, sobre un judío. Ok. Ujú. María Luisa. El cerebro y la meditación de una neuróloga que se llama Ballesteros. Yo creo que yo, bueno, ok. ¿Su flor favorita? El azar. La dalia, ¿Color favorito? Amarillo. verde. ¿País o ciudad favorita? Ay, Dios, hay tantas. Así. Nueva York. Ok, De aquí al cielo, Madrid. ok. ¿Cuál es tu plato favorito? Una sopa de pollo. ¡Wow! Eso es nueva. ¿Usted? Un plato de comida. ¿Favorita? Favorito. No tengo. No. No. Ok, y de último, ¿qué les inspira? La humanidad, La gente. la gente, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, redes sociales de sus clases de Zoom, sus clases presenciales, cómo se pueden comunicar y saber horario, En etcétera. Instagram, Aviala RD. Aviala, Aviala, tierra que florece en quechua. Aviala. Aviala RD. Muy bien. Patricia, Yo me imagino que debe ser @Patricia Manu Tolentino. correcto. Entonces, recordamos que Patricia va a estar vamos, di todo lo... Bueno, entonces el 19 de octubre se inaugura en Arte Berry, calle Hostos número 105, a las 6 de la noche, de la tarde, la exposición ¿Hasta cuándo? Y va a estar abierta hasta el 27 de noviembre y los horarios son de 10 de la mañana a 5 de la tarde durante la semana y el fin de semana solamente el sábado está abierto desde las 10 a la 1:30 de la tarde. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, señores, por estar con nosotros en este programa. Cuídense, vacúnense y nos oímos mañana. Bao Radio. Todos los días de lunes a viernes. Un corito no tan sano.